En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica. Un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas. Estamos una vez más directamente desde Iglesia Cristiana La Serena, junto con el pastor Carlos Flores. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, David. Muy bien. Esperando poder compartir este nuevo programa con nuestros auditores, nuestros hermanos. Así es. Han ido pasando cosas y dentro de ellas es que nuestro pastor Tadeo fue abducido. No. Sí. No lo podemos tener hoy día. Sí. Estaba participando en la ceremonia. Ya, pero no me deje ahí que me animo a decir cualquier tontera. Sí, perdón. Me van a excomulgar ustedes mismos. Sí, oye, cierto, esto tema de la Olimpiada. Partimos por ahí, pero tenemos dos temas. Sí. Dos temas candentes, las Olimpiadas y, bueno, lo que pasó ayer con Nicolás Maduro. Vamos en el orden cronológico, porque las Olimpiadas fueron antes. A ver, pastor. Mire, la verdad es que yo quería mostrarle las imágenes, pero por decoro, decencia... Sí. No, yo las vi, las vi. Yo en realidad no las había visto inicialmente, porque normalmente no me llama mucho la atención las Olimpiadas en general. Ya. En general. Y entonces menos la ceremonia inaugural. ¿Y eso que le gusta el deporte a usted? Sí, me gusta mucho. Pero lo que pasa es que en realidad... el tema de las Olimpiadas es algo que en lo cual nunca nosotros vamos, o bueno, no digo nunca, pero a lo menos va a tener que pasar mucho tiempo quizás para que pretendamos tener alguna figuración como país. Como país, claro. Entonces es como cuando me pasa con el fútbol inglés. Ya. No lo veo porque en el fondo es tan rápido, tan perfecto. Me encanta ver el fútbol chileno con sus errores, sus pifias. Es como más humano. Ya. Yo ayer fui a ver ahí a Churrasca Stadium, ¿Ya? A Las Rojas FC contra Gabriela Mistral. Eso. Y se agarraban una cantidad impropia. Yo fui con los dos niños y qué terrible. Sí. Me tuve que ir rápido. Sí. Entonces como que me llama. Obviamente hay gente que le gusta el fútbol y está bien, pero es como eso, esa sensación. Pero por supuesto que dado la magnitud de los eventos que se desarrollaron en esa ceremonia inaugural, después lo vi en diferido, por supuesto, en internet. Ya. Sí, o sea, por lo general, a mí me pasa algo parecido. Yo nunca fui muy bueno para ver televisión, pero mi señora Carolina, junto a su familia, siempre han tenido como ciertos como sucesos de la televisión que siempre los ha convocado a ver. No sé, la Teletón, por ejemplo. Bueno, antes en la época mía, el Festival de Viña, pues uno realmente vibraba cuando ganaba... Porque el Festival de Viña antes era efectivamente la competencia lo más importante. Hoy día no sé ni siquiera si existe competencia. Porque... Claro, y un poco ahí se reunía la familia, grandes y chicos, a poder ver, no sé, pues al artista cantar. Y también uno de estos eventos es las Olimpiadas. Yeah. Bueno, el Mundial de Fútbol, etcétera, ¿no? Por el solo hecho de ver, no sé, pues, al gimnasta hacer sus capacidades o de repente ver, uy, se cayó, se equivocó, qué sé yo. Y un poco esa cultura la he ido incorporando yo mismo. Y en casa, por ejemplo, es común que los niños no vean tele durante todo el día,
Pero cuando pasan estas cosas, solemos como prender la tele y dejarla andando en modo automático, Claro. con mucha confianza antes de estas Olimpiadas, porque ya uno se da cuenta de la caída del hombre, ¿no? Que viene desde tiempos Antiguo, claro. antiguos, pero a lo que hemos llegado es de vuelta, porque esto parecieran ser ciclos, ¿no? Porque siempre uno refleja como la inmoralidad y todo eso en Sodoma y Gomorra, o como las cartas de Pablo cuando dice que los entregó a sus... Entonces, no es nada nuevo lo que está sucediendo, pero una vez más la humanidad está en esta como decadencia, Sí. porque rechazó a Dios, rechazó la moral cristiana, se empezó a entregar a las pasiones, después ya hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahora realmente, como dice Romanos 1, lo entregó a su... ¿cómo le dice? A sus pasiones sus desordenadas. pasiones desordenadas. Es como una mente depravada, dice, ¿no? Sí. Es como ya a la locura. Y lo pudimos ver en esta inauguración de los Juegos Olímpicos, en donde, como le digo, yo de hecho tenía los videos ahí para mostrárselos, para ponerlos en la transmisión, pero igual con este mismo afán de que a lo mejor hay otras personas que lo ven y que les pueda resultar sensible, mejor ni verlo. Mejor ni verlo. Pero podemos hacer algunos comentarios. Por ejemplo, esta parodia al cuadro de Da Vinci, ¿ya? Y lo digo así con una intención, porque no es que es una parodia a la Santa Cena que celebró el Señor Jesús, Claro. aunque esa es su intención, Sí. ¿cierto? Esa es su intención, porque Sí. eso representa, la pintura de Da Vinci representa, o busca representar en grandes comillas, ese momento, pero es una distorsión, pero aberrante. O sea, una mujer con una cosa así como tratando de representar a Jesucristo, gente, hombres, mujeres, y vaya a saber uno qué otro título haya que poner a sus costados. ¿Y sabe qué es lo que me costó, pastor? Había una niña entre medio ahí. Sí, eso fue terrible. Eso yo creo, porque ya los adultos que hagan lo que quieran, ¿no? O sea, es triste y creo que si pudiésemos ir separando algunas cosas, pero partamos por el de los niños, pero el otro tema es que también tenemos que tener cuidado con normalizar todo esto. Sí. No podemos tratarlo como algo normal. Entonces, partamos por el tema de los niños, porque lo hemos venido hablando antes, la ventana de Overton se va moviendo, ahora el aborto ya es el tema como candente, pero yo creo que vienen los niños. Sí. Entonces, la humanidad en esta decadencia tratando al final es descartar toda moral. Y donde no hay moral, hay libertad en su punto de vista. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia en torno a esto? O sea, ¿es normal? ¿Estamos en los tiempos? ¿Cómo podríamos abordarlo desde una perspectiva bíblica? Bueno, primero que nada decir que es sumamente lamentable lo que pasó. Independiente de que usted sea o no creyente, se hace una parodia de una instancia histórica, ¿no es cierto? Que como bien dices tú y haces muy bien el hincapié, es sobre el cuadro de Da Vinci, porque en primer lugar el retrato del supuesto Jesús que tiene Da Vinci es un europeo, con Claro. alto, tez clara, ojos de color, ¿no es cierto? Un pelo casi colorín. Lo segundo es que están en una mesa. En el Medio Oriente no se usan las mesas. Claro. Normalmente están todos tendidos alrededor y en el medio están las cosas y comen ahí mismo. Claro. Pero, independiente de eso, la intención es esa, como dices tú, que es el fondo del tema. Ahora, la Biblia dice claramente en 2 de Timoteo, capítulo 3, y habla acerca del carácter de los hombres, de la humanidad, en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán también tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Bueno, esa es una foto, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo ya hace un par de décadas atrás, porque esto tampoco es algo que viene de hace 100 años atrás. O sea, efectivamente, como decías tú muy bien, los ciclos se van, y cada ciclo culmina en la destrucción. En el caso antiguo, ¿no es cierto?, el diluvio, ¿no es cierto?, la depravación que existía y todo eso, finalmente llega el diluvio. Posteriormente, Sodoma y Gomorra son eliminados completamente, ¿no es cierto? El Imperio Romano, claro, de Occidente específicamente, no cae por un asunto, o sea, finalmente los bárbaros toman control del imperio y todo, pero la decadencia fue a nivel, digamos, de la raíz moral de Roma, que se destruye ese imperio. Y lo que está pasando el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, la sociedad se está autodestruyendo por medio de esta forzada forma de destruir la familia. Ni siquiera voy a usar la palabra valores, porque podría alguien incluso considerarlo como algo subjetivo, el concepto del valor. Pero hablemos del sentido común, o como lo que dice aquí, el afecto natural. ¿No es cierto? El afecto natural que debiera tener un esposo, un hombre por una mujer, un esposo por una esposa, por los hijos, la protección a los hijos, separar las cosas, ¿no es cierto? Y esto ha existido, por supuesto, a lo largo del tiempo, llegando a estos picos que posteriormente hacen destruir la cultura o la sociedad del momento. Pero el problema es cuando esto pasa no solamente a normalizarse en un sentido, sino que a aplaudirse. Cuando se aplaude esto, porque obviamente no hay pudor, no hay nada de eso, ¿no es cierto? Y todo aquello que en el fondo hablan de un concepto progresista, la verdad es que no son progresistas, son lo más anticuado que hay, porque esto viene de los tiempos del diluvio, la depravación en general. Claro. Entonces, pero hay cosas que son claras, ¿no es cierto? Amadores de sí mismos. Significa que no me importa lo que suceda con los demás, no me importa lo que afecte a los demás, a un niño, no me importa afectar la vida de un niño, porque en el fondo me amo tanto que en definitiva yo lo considero bueno, y más que bueno, porque aquí ya ni siquiera es un concepto de bueno o malo, sino que placentero o no placentero, porque hay una diferencia hoy día, que lo bueno para estas personas o para este grupo de personas o esta forma de pensamiento, ¿no es cierto?, no tiene que ver con lo bueno, sino que tiene que ver con lo placentero. Y eso es lo que, por eso dice acá, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Por supuesto que desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas en alguna manera de levantar, a lo menos, entre comillas, democráticamente, la postura normal, si es que podemos hablar de normalidad, somos prácticamente atacados, pero con violencia. Claro. Con violencia, no es una cosa, se les acaba toda la tolerancia. Entonces, es el tipo de sociedad que estamos viviendo, y por lo tanto esto responde a eso, y sobre todo en una sociedad europea que puede que sean desarrollados en algunos aspectos, pero son absolutamente subdesarrollados en otros, como en esto. O sea, claro, todos los conceptos que nosotros vamos adquiriendo como latinoamericanos, con todas nuestras imperfecciones, provienen de estos países, entre comillas, desarrollados, que finalmente van introduciendo y afirmando y de alguna manera amarrando los gobiernos latinoamericanos a todas estas cosas que ellos son las que en definitiva las levantan. Claro. Porque los grupos LGTB y todo esto no nacen en Latinoamérica, nacen en Estados Unidos, en Europa, en países entre comillas desarrollados, que son los que en definitiva tienen las riendas económicas del mundo, y para hacer y seguir de alguna manera manteniendo este flote, los gobiernos están obligados a asumir estas políticas también como parte del incrustarlos dentro de la sociedad. Claro. Ahora, muchos hablan de estos como grupos
o familias millonarias que manejan la sociedad, y que es como si se aburrieran, ¿no? Porque el hombre se termina aburriendo de su pecado y busca otro. Sí. Y después de tener, no sé, pues, una moral cristiana, tal vez un país como Estados Unidos, donde la familia, el núcleo familiar es una cuestión relevante, y se va desprestigiando todo esto, ya después las personas son infieles, pero se aburren de eso, y van hombres con hombres, mujeres con hombres, Sí. mujeres, y se aburren de eso, y ahora van con los niños, Sí. y se van a aburrir de eso, y Van a ser con los animales. y claro, y ya están con, Sí, los- con la zoofilia y todo. porque el que se siente perro es perro, el que se siente gato Sí. es gato. Y cuando yo leía Romanos, al final es un fiel retrato nuevamente de lo que la intención de Pablo al escribirle esta porción, porque dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, son detractores, aborrecedores, estoy saltándome, Sí. sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y un poco yo veía, hay dos grandes personajes que en declaraciones han desafiado al cristianismo. Sí. Está Elon Musk por una parte, diciendo de que si es que los cristianos no se levantan, el cristianismo va a desaparecer. Y hay otro que es Agustín Laje, que es un politólogo, que siempre hace la misma comentario. Entonces, pastor, nosotros estamos llamados a defendernos, a ir en contra, a ir a hacer como unirnos en contra de todo esto, porque yo dudo que ellos se atreverían a hacer esto con el Islam, con los musulmanes. Sí. Porque hay una bomba y listo, po. Sí. Pero siempre nosotros ponemos la otra mejilla, oramos por misericordia, oramos por el arrepentimiento. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano frente a estas cuestiones? Uf, una pregunta difícil de responder, no porque la respuesta no exista, sino porque como humano caído, salvado solo por gracia, la sangre también Claro. se calienta, digamos, y quisiera uno responder de otra manera, en verdad, pero si vamos a lo que sucedió, porque no tenemos nosotros un ejemplo ahora. Antes de esto, cuando la gente habla de cristianismo, la pregunta es, ¿qué es cristiano? Porque he visto muchos movimientos que a raíz de esto, como por ejemplo Católicos Unidos y todo esto, que claro, nombran a Cristo, pero tampoco son cristianos. Yo sé que lo que estoy diciendo, quizás si usted es un auditor que no es cristiano como tal, un cristiano bíblico, va a sentir que esto es casi tan blasfemo como lo otro. Pero esa es una realidad, porque en el fondo gran parte del desprecio que existe hacia el cristianismo en general es dado por el mismo catolicismo romano. O sea, si hubo gente también que cayó en la depravación fue el catolicismo romano, ¿no es cierto? Y no solo en la Edad Media o al principio, sino que a lo largo de todos los siglos de abuso. Si alguien me dice, bueno, habían curas buenos, por supuesto también. Dentro del ejército de Hitler también habían algunos soldados que no querían, claro, como la Operación Valkyrie y todo, y querían salvar al ejército. Lo vamos a encontrar, pero estamos hablando del movimiento. Entonces, eso es lo primero. Porque quienes supuestamente debiéramos levantarnos, no quiero que entienda esto como un concepto violento, sino que levantarnos y buscar y ser más luz que nunca, somos los cristianos bíblicos, aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Pero, desgraciadamente, el cristianismo bíblico, hoy día, en su mayoría o en una gran mayoría, ¿no es cierto?, para no ponerme como Elías, una gran mayoría se encuentra también en un estado como la iglesia de la Odisea, con un estado, digamos, de satisfechos en sí mismo y buscando
las cosas del mundo también. Claro. ¿Ya? Entonces, dando un testimonio espantoso, una tibieza, ¿no es cierto? Cuando tú tienes, por ejemplo, un cantante como el Jesús Adrián Romero, y lo voy a dar con nombre, ¿no es cierto? Porque esto fue algo público, que se le hace una pregunta en una entrevista pública, en un canal de televisión, donde se le pregunta, bueno, Mahoma o Jesús. Y dice, bueno, sí, hay algunas cosas que unen y otras que no son diferentes. Entonces, te das cuenta, ese nivel de tibieza hace que en definitiva estemos en la misma condición en un sentido de eso. Entonces, antes de pensar en una respuesta como tal, con argumentos que los tenemos, ¿no es cierto?, con una serie de otras cosas, es qué pasa con cada uno de nosotros como hijos de Dios en el lugar donde se encuentra. ¿Qué puede decir la gente de nosotros? Claro. ¿Qué puede decir mi familia de mí? ¿Qué puede decir la gente con la que trabajo de mí? ¿Cuál es el testimonio que ella da? Y yo creo que ese es el problema, es que nosotros somos una luz muy tenue en este tiempo, en el mundo. ¿Por qué? Y ahora me voy a la respuesta. En el tiempo de Jesús, y no hablando específicamente de Jesús, que no abrió la boca como cordero al matadero, sino que la iglesia que surge a partir del libro de Hechos en adelante, sufrió una persecución feroz, como nunca se ha visto a la iglesia. Y todos ellos fueron torturados, asesinados. El libro de Hebreos dice que ni siquiera nosotros somos dignos de ese ejemplo. Y nunca establecieron defensas, ¿cómo decirlo?, en argumentos o por decirlo de alguna manera, como uno pensaría en defenderse, ¿me entiendes? Sino que tampoco lo hicieron en silencio, predicaron el evangelio, ¿no es cierto?, y murieron como verdaderos mártires, pero más que mártires, como testigo, claro, que es la palabra, ¿no es cierto?, que se usa. Y el impacto fue tan fuerte que fue uno de los elementos que hizo que finalmente, con todos los problemas y con todo lo que vino después, ¿no es cierto?, el cristianismo marcara un cambio radical en la idolatría del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, ese tipo de influencia yo no la veo hoy día en nosotros como cristianos en general. Hay ejemplos muy aislados, claro, muy aislados. Pero aquellos que tienen el poder económico y esto están tan pervertidos doctrinalmente como lo que se critica en este caso con lo que pasó, porque todos rasgamos vestidura por eso, y efectivamente es un espectáculo dantesco, si pudiéramos utilizar un término, pero ciertamente no es distinto al espectáculo dantesco que da un supuesto profeta en un estadio con 80.000 personas, donde tira el vestón y la gente se cae al suelo y patea la Biblia y hace estupideces y todo eso. O sea, es así de dantesco. Por lo tanto, ante todo es recordar quiénes somos, recordar el tiempo en que vivimos y recordar que más que nunca debemos brillar en medio de la sociedad en la que nos encontramos, porque la obra es de Dios. Dios está permitiendo todo esto también para que nosotros despertemos, pero no despertemos para establecer una guerra contra ellos, que desde mi punto de vista humano sería lo que haría, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hacen una parodia de Mahoma? Porque saben perfectamente que el Islam va a terminar, y yo creo que hicieron algo así para acallar un poco los posibles atentados que ya habían ocurrido en el metro de París, ¿no es cierto? Porque le tienen terror a los musulmanes, le tienen terror, y con justa razón, claro, porque los musulmanes sí que son decididos para esa forma de defender el Islam, pero no es nuestra forma. Dios no nos autorizó a eso, nosotros no podemos tomar venganza, porque una cosa es levantar la voz verdaderamente como cristianos, ¿no es cierto?, pero otra cosa es buscar venganza. Claro. Y el Señor dice, mía es la venganza. Y a lo que a uno le dan deseos a veces de todo esto es venganza. Claro. Venganza. Y eso es lo que temen del Islam. Y yo estoy en un sentido muy, muy convencido de que todo este espectáculo que es un atentado principalmente al catolicismo romano,
¿no es cierto? Porque hablaban de la Eucaristía, porque la pintura de Da Vinci no es la cena del Señor, es lo que ellos llaman la Eucaristía. Ni siquiera es la cena pascual, porque el catolicismo toda la vida ha sido antisemita, entonces tampoco es eso. Pero ¿por qué hicieron eso? Como una forma de congraciarse con el mundo musulmán. Bueno. Si es eso, al final de cuentas. Y bueno, comparto con usted, pastor, y se nota que toda esta situación igual nos pone a prueba a nosotros, porque además de haber saña, porque no se me ocurre otra cosa, porque esa cuestión es completamente intencional. Dentro de otras cosas, no sabía, hoy día leyendo también, había visto de que mencionaban pues, de que había un como mapa que se diseñó por los Juegos Olímpicos, un artista diseñó un mapa y bueno, quitaron todos los símbolos cristianos, las cruces que habían de la iglesia y las reemplazaron por otras cosas. Entonces, abiertamente hay una intención ahí al respecto. Entonces... se perdió el sentido original de los Juegos Olímpicos de siempre y de las competencias en general, que es dejar afuera la religión. O sea, antiguamente se sancionaba a aquel que levantaba las manos, se levantaba la camiseta, decía Cristo vive en mí, o otro que, no sé, Mahoma en mi profeta, o lo que fuera. Pero hoy día se ataca directa y abiertamente. Entonces, en este ataque... bueno, es fácil o es rápido, uno podría caer en la tentación de abrir Instagram y poner cualquier cosa, ¿no? Y entrar como a creerte que esa es la defensa que tenemos que dar. No obstante, es mejor cuando nuestras vidas transformadas hablan de nuestra fe en Cristo, y a través de esa fe en Cristo y esas vidas transformadas nosotros predicamos la justicia de Dios, porque al final el Dios justo va a terminar con esta humanidad igual. Esto nos llama a continuar evangelizando y predicando el Evangelio, pero también nos llama a hacerlo con más intención, más rapidez, con más intención, con más desesperación, si lo pudiésemos decir. Porque yo le pregunto si es que hay auditores, nuestros hermanos de iglesia, en el último mes, ¿a cuántas personas de su trabajo o de su familia les ha compartido el Evangelio? Les ha hablado de la salvación, les ha hablado de la condición en que se encuentran, les ha hablado del destino del mundo. ¿A cuántas? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En 1 de Pedro, capítulo 3, dice... versículo... como desde el 13. ¿Vale? Como del 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Era eso lo que quería plantear? Sí, y estamos... Porque ahí está hablando, claro, de la defensa que hace, estando preparados para presentar defensa ante todo el que mande razón de la esperanza que hay hoy en ustedes. Sí. El 4.12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña os acontezca, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahí está el punto. Entonces sí, no se trata de ser pasivo, se trata de ser activo en que Cristo sea glorificado en nosotros, como dices tú, en cuanto al testimonio, a la predicación del Evangelio, todo. Pero si alguno padece, versículo 16, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Claro. Entonces, vez tras vez nos repite lo mismo. O sea, como decías tú, hoy día es muy, muy volátil emocionalmente. Uno puede entrar a algún tipo de estas redes sociales, ¿no es cierto?, y comenzar a responder de una forma también violenta. Y no es el propósito ni entrar en una suerte de, digamos, de debate, de conflicto. No, simplemente predicar el Evangelio. Lo que dice acá, Dios un día va a juzgar a la humanidad. Claro. Y ese juicio, ¿no es cierto?, va a ser espantoso para aquellos que hayan rechazado al Señor, que se hayan burlado del Señor. O sea, aún para esa gente incluso que participó en esto, hay esperanza, si es que están vivos, de arrepentirse de eso. Claro. Hubieron personas que se arrepintieron de cosas peores que esa, porque no es la magnitud del pecado lo que me condena, sino que es la falta de arrepentimiento y de volverme a Dios, de rechazar el Evangelio. Claro. Entonces, esa es nuestra forma de responder a esto. Este mismo programa humildemente busca eso. O sea, no buscamos nosotros la controversia, ni discutir, yo se los decía. O sea, uno de los errores que en lo personal cometí en los inicios del ministerio hace muchos años atrás era tener muchos argumentos, pero los utilizaba de una forma de discutir y ganar un punto. Claro. Aunque tenía una intención de que la persona recibiera al Señor, pero si no recibía al Señor, pero quedaba en ridículo, por su ignorancia era como un punto. Claro. Y eso no es así, no son los argumentos, es el testimonio, es el Evangelio. Como dice Pablo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Les rogamos, reconcíliense con Dios, porque el juicio va a empezar por nosotros. ¿No es cierto? No para salvación, sino porque vamos a tener que rendir cuenta a Dios también de nuestros actos. Pero aquellos que están sin Cristo, sin defensor, sin el Evangelio, va a ser algo espantoso. Sí. Y bueno, estas personas que están viviendo ya entregadas a sus pasiones, tendrán el justo juicio de Dios. Esperemos que más de alguno pueda a lo mejor ser alcanzado por el Evangelio y el Espíritu pueda darles entendimiento. Estos que lloraban y reclamaban tolerancia y respeto hoy día son los ofensores. Y en definitiva, bueno, Dios tenga misericordia. Alrededor de nosotros hay gente contemplando esto y creo que esas son las personas con las que nosotros tenemos que tratar de interactuar y poder presentar esta defensa que nos llama Pedro en su carta y bueno, tener esperanza en Cristo que vuelve pronto. Así es, y también tener la confianza y la paz de Dios, que Él tiene control de todo. Nosotros hacer en amor y realmente con el deseo de que estas personas y quien sea, no solamente estas personas, porque esto es como un rechazo evidente, por así decirlo, burdo, desvergonzado, pero también hay personas que con muy buenos modales rechazan a Cristo, entonces, o muy morales también rechazan a Cristo. Dice en Romanos 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es totalmente opuesto. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Humilde ahí es alguien que se humilla delante del Señor. No tiene que ver con recursos ni con ninguna cosa, ¿no es cierto? Humilde, ni con pensar poquito chico de uno, sino que dice asociándose con aquellos que se humillan a Dios. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Por eso es que en el fondo hay que tener cuidado con la interacción en las redes sociales y esto de cómo lo hacemos, si es que lo vamos a hacer, Claro. o si lo va a hacer. Claro. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, es esta la respuesta que el cristiano debe tener hacia lo que está viendo. O sea, esto es brillar de una forma muy cercana o más cercana o cercana de alguna manera a cómo brilló Cristo en nuestra cultura o en su cultura, en su sociedad. Claro. Bueno, ya sabemos ya entonces, ni indiferente, ni salir a insultar a la gente, menos salir a defender esta cuestión, aunque he visto cristianos, comillas cristianos, Sí. neomarxistas por ahí. Sí, eso lo encuentro terrible. Eso es una Defendiendo indefinición, pero espantosa. Eso es, como dice la carta a los Odisea, vomitivo. O sea, realmente, porque por lo menos quienes se definen como tal, o son fríos o están calientes, dice, Claro. pero tibio no. O sea, llamarse cristiano y defender este tipo de manifestaciones es lo más espantoso. Así es. Bueno, cerrando este tema entonces, si aprovechamos unos minutos para comentar lo que pasó ayer. Después de ya 25 años del chavismo en el poder, existió una leve espacio, esperanza, una puertita que se alcanzó a abrir y se cerró de golpe y porrazo, con lo que era predecible, que Nicolás Maduro se proclamara nuevamente presidente reelecto de la Venezuela querida y amada. ¿Qué podemos dar de consuelo a tantos hermanos que se congregan con nosotros, tantas personas que están en este país alejados de su patria, saliendo de sus hogares por una cuestión de necesidad más que por deseo? Porque muchas personas, no todos, claro, porque hay algunos que se han venido a disfrutar del país en el que llegaron, Sí. pero algunas personas siguen sufriendo por esto y yo veía un poco ayer esperando a ver si es que qué pasaba, porque a lo mejor podía entregar el poder Nicolás Maduro, pero no fue así. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en una situación como esta, Pastor, donde pareciera de que si no es como suelen caer las dictaduras, que es por una elección democrática, y la otra, no quiero mencionarla, pero sabemos cómo es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué mensaje se le puede dar a los hermanos principalmente, que tal vez nos escuchan hoy día, que son de Venezuela y que han perdido un poco la esperanza de que su país natal vuelva a resurgir? Bueno, para nuestros hermanos y para nosotros y para todos los que de alguna manera estamos en países o en cualquier país del mundo, recordar que el país en el que nacimos humanamente no define nuestra verdadera ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y claro, nos duele porque tenemos afectos, familia y arraigos con el lugar donde nacimos. Pero recordar que esa es nuestra ciudadanía y que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y que de forma circunstancial, por voluntad de Dios, nacimos en uno u otro lugar. Ahora, el tema, analizándolo un poquito, es realmente terrible. Fíjate que nosotros, mi familia, vivimos nosotros cerca de 8 años en la Argentina. Mi papá trabajaba en la Ford americana y previo cuando ya estaba por subir el gobierno de Allende, que obviamente iba a producirse todo el efecto en las compañías extranjeras, y mi papá fue trasladado a Argentina. Se cerró la Ford aquí en Chile y se fue a Argentina, o se fue a la planta argentina. Y vivimos 8 años allá. Vivimos muy bien. De hecho, mi infancia fue preciosa. De hecho, cuando volvimos a Antofagasta, y yo creo que nosotros debemos haber estado con depresión los 2 primeros años, los hijos. Porque todo nos era relativamente ajeno, porque nos fuimos chicos. Pero mis papás, o mi papá en particular, a pesar de todo que él
su desarrollo profesional, material, todo. Teníamos una vida, pero muy, muy cómoda. Pero él lo único que quería era volver a Chile. Volver a Chile, volver a Chile. Escuchaba radio de Chile, le mandaban revistas de Chile, todo, 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 todo. Y me acuerdo, nosotros siempre nos rimos con mi hermano porque le mandaban discos, porque mi papá estudió con Antonio Prieto, un cantante que a lo mejor la mayoría ni se acuerda, ni lo conoce. No me suena. Bueno, Antonio Prieto, era un cantante conocido del año de la pera. Bueno, y él sacó un disco que se llamaba Ouija. Yeah. Y hablaba de alguien, de un chileno que volvía a su tierra. Oh. Y yo vi a mi papá llorar cuando escuchó ese disco. Y bueno, no sé si fue ese disco cuestión, pero a los 3 o 4 meses estábamos viniéndonos para Chile. Chuta. Yeah. Y claro, llegamos acá, mi papá llegó sin trabajo, era otra la realidad que había y todas las cuestiones. Y bueno, empezó el periplo. Pero él vivió eso. O sea, entonces yo imagino a las personas adultas que están aquí o en otros países, y aunque las cosas puedan ir bien desde un punto de vista económico, nunca te sacas el traje de extranjero, en ese caso, en el caso de mi papá. En el caso de nosotros éramos niños, yo no sentí ni viví nada de eso, además me sentía extranjero acá el primer tiempo, pero veía eso, y eso pensaba, ¿no es cierto?, cuando veo a mis hermanos o personas que se vienen porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a destacar siempre lo malo que ocurre, que es verdad que también pasa así, pero hay muchísima, y yo creo que la inmensa mayoría es gente valiosísima que no está aquí porque quiso estar aquí. Y eso nosotros nunca debemos olvidarlo, nunca debemos tratar de no ser nunca livianos con nuestros comentarios, porque no están aquí porque quieren. Claro. Como dices tú, pues es posible que alguien, un grupo, un porcentaje haya llegado, ¿no es cierto?, por querer venirse y cambiar de aire. O tomaron la decisión de venirse. Y punto, claro. Pero la gran mayoría yo creo que no es así. Claro. No es así. Y toda nuestra solidaridad con ellos, claro. Yo temo mucho por la gente que está allá, porque pienso que el éxodo ahora va a ser más grande o más intenso. Las presiones que se van a vivir ahí van a ser... Claro, porque brutales. La gente que se identificó si ya la veían oscura, la gente que se identificó con la oposición, ciertamente la va a pasar muy mal también. Claro. Entonces, bueno, ¿qué decir? Pues era de esperarse, o sea... No se imaginaba un escenario, salvo que hubiese habido realmente una presencia internacional verdadera en el país que pudiera garantizar, pero si no iba a ser así, que de hecho no fue, obviamente el resultado iba a estar maleado como fuera. Sí, yo creo que por lo mismo hubo esa cuota de esperanza, porque al principio porque se notaba incluso en los discursos de Maduro, cuando empieza como a bendecir a Estados Unidos, cosas que nunca había pasado, o sea, un poco estaba tratando de negociar, yo creo, su salida claro. De una forma pero porque tal vez veía de que esto no le iba a resultar, o sea, como... No, sí, yo creo que perdió. Yo creo que perdió. Si al final es un tema de fraude. Un premio fraude. Pero que el fraude no le iba a funcionar, claro. Ese era el punto, porque estaban trayendo gente de afuera para que fueran como veedores del proceso. Claro. Pero a la hora de los que hubo no quedó. Claro. Quitaron todas las invitaciones de los países extranjeros, imposibilitaron todo para que las personas pudiesen ir a votar, tanto allá en el mismo país, acá, o sea, en los países. Imagínate, hay 7 millones de venezolanos en el mundo y pudo votar 69.000, o no sé, pero aquí en Chile era claro, de 500.000, 69.000. Claro, de los 7,5 millones que hay alrededor del mundo, 3,5 era posible votar. De esos, un 1% pudo hacerlo. O sea, terrible. Pero sí, un abrazo grande a los hermanos, consuelo del Señor,
porque insondables son sus caminos. Sí. O sea, Él sabe y nosotros no podemos medir la voluntad de Dios. Porque No. así como en el caso suyo, pastor, que tal vez le dolió haber vuelto al Chile, tal vez no hubiese conocido a Dios. No, estando claro, allá. imagínate. Y la vida transformada que Dios hizo en usted. Y mire, pues, tantas personas que somos bendecidos por ese solo hecho Sí. de que alguien le haya mandado un disco de antaño. De Antonio Prieto. De Antonio Prieto a su papá. Yo creo que salvo el nano, nadie más lo conoce a Antonio Prieto. No, yo creo que todos los varones que están Sí, acá, pues, hay varios que lo sí, deben sí. conocer. Lo deben hasta bailar. Bien. Con eso terminamos entonces. Dejarles invitados a que se sigan conectando con nosotros todos los días lunes a las 6 más o menos. Sí, sí. Vamos a hablar ahí con el director de la radio. Y después se repite esto los días miércoles y también lo puedes escuchar en Radio Pinamar. Estamos en YouTube, en el canal de la Iglesia Radio ICLS, y también nos pueden encontrar en Spotify. Me escuche la radio de la iglesia, sobre todo los días sábados que está el programa de los niños, que es súper bueno. Sí. Así que felicitaciones ahí a los hermanos que Fernando el Fernando, y la... Ay, ¿cómo está también? María Antonieta. la Anto, sí. María Antonieta de las Nieves. No, Así no. es. Bien, pues, pastor, gracias por estar hoy día Gracias a ti. junto con nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.